La reunión familiar anual era una tradición que nadie se atrevía a romper, no porque fuera especialmente emocionante, sino porque cualquier ausencia generaba rumores que duraban meses. Este año, Evan llegó acompañado de Ryan, sabiendo que las cosas seguían siendo frágiles entre ellos, pero también conscientes de que enfrentarlo juntos era una señal de progreso. Sin embargo, lo que los esperaba esa noche no estaba en ningún cálculo posible. Entre los primos, sobrinos y tíos que circulaban por la sala, Evan notó una figura que lo dejó sin aliento. De pie junto a la mesa del comedor, sirviéndose una copa de vino, había un hombre idéntico a Ryan. Misma sonrisa, misma postura, incluso la misma forma de alzar la ceja al responder a alguien. Ryan, susurró Evan, tirando de su brazo. ¿Quién es ese? Ryan siguió la mirada de Evan y su rostro se endureció. Es Nathan, respondió en un tono tenso. Evan parpadeó, confundido. Nathan, tu primo, ¿por qué nunca me dijiste que tenías un primo que luce exactamente como tú? Ryan apretó la mandíbula, como si estuviera eligiendo sus palabras con cuidado. Porque no hay una buena forma de explicar esto, no sin parecer loco. Evan no tuvo tiempo de procesar esa respuesta, porque en ese momento, Nathan se giró hacia ellos y les sonrió ampliamente. Caminó hacia ellos con una confianza que desarmó a Evan, y cuando llegó, extendió la mano como si estuviera saludando a un extraño. Así que tú eres Evan, dijo Nathan con una voz que era casi idéntica a la de Ryan, pero con un tono ligeramente más juguetón. He oído tanto sobre ti. Evan estrechó su mano, intentando ocultar su confusión. Eso es, un poco inesperado. Ryan nunca me mencionó que tuviera un primo que, bueno, que se viera como él. Nathan rió, pero en sus ojos había algo difícil de descifrar. No te culpo. Es una historia que rara vez contamos. Pero ahora que estamos aquí, supongo que eventualmente tendrás que escucharla. Ryan interrumpió con firmeza. Nathan, este no es el momento ni el lugar. Pero Nathan solo sonrió más ampliamente. Oh, Ryan, no seas aburrido. Creo que Evan se merece saber la verdad. Después de todo, es parte de tu vida, ¿no? Evan miró a Ryan, esperando una explicación, pero todo lo que recibió fue un pesado silencio. Y en ese momento, supo que estaba a punto de descubrir algo que nadie más en esa habitación podría imaginar. Evan intentaba procesar lo que acababa de ocurrir, pero el incómodo silencio entre los tres lo hacía todo más confuso. Ryan apretaba los labios, claramente incómodo, mientras Nathan mantenía esa sonrisa burlona que parecía disfrutar de la incomodidad de su primo. Finalmente, Nathan rompió el silencio con un suspiro dramático. Está bien, lo diré yo, anunció, con un brillo travieso en los ojos. Evan, Ryan y yo no solo somos primos. Técnicamente, también podríamos llamarnos hermanos. Evan parpadeó, claramente confundido. ¿Qué quieres decir? ¿Cómo pueden ser primos y hermanos al mismo tiempo? Nathan se apoyó contra la pared, disfrutando del suspenso. Nuestros padres son gemelos idénticos. Mi padre es el hermano de su madre, y su padre es el hermano de mi madre. Así que, genéticamente hablando, Ryan y yo somos más hermanos que primos. Y de ahí viene este curioso parecido. Evan abrió la boca para responder, pero no pudo decir nada. Todo parecía demasiado extraño para ser cierto. Miró a Ryan, buscando alguna confirmación, pero su rostro reflejaba pura frustración. Es complicado, murmuró Ryan finalmente. Nunca hablo de eso porque, bueno, no suele ser relevante. ¿No es relevante? Nathan soltó una carcajada. Vamos, Ryan. No mientas. Siempre ha sido relevante, ¿o crees que la gente no se da cuenta de lo extraño que es que tengamos las mismas caras? Evan sintió que su cabeza daba vueltas. Esto era más de lo que podía manejar en una sola conversación. Entonces, esa es toda la historia, ustedes dos son prácticamente hermanos por cómo están relacionadas sus familias. Nathan bajó la mirada, y por primera vez, su tono se volvió más serio. Esa es la parte que es fácil de explicar. Pero también hay algo más. Nathan, gruñó Ryan, dando un paso adelante. No hagas esto. No esta noche. Nathan levantó las manos, como si se disculpara, pero su expresión aún tenía un dejo de desafío. Lo siento, primo, pero creo que Evan merece saber la verdad. Especialmente si piensa quedarse contigo. Evan, atrapado en medio de la tensión, no sabía qué decir.
Pero su curiosidad lo estaba consumiendo. ¿Qué más hay que saber?, preguntó, su voz temblando ligeramente. Nathan lo miró directamente, con una mezcla de culpa y determinación. Hay un secreto que Ryan y yo hemos guardado toda nuestra vida. Algo que nadie más en nuestra familia sabe. Y si lo supieran, no lo creerían. Pero antes de decirte qué es, quiero que entiendas algo, Evan, nada de esto fue nuestra elección. Ryan se pasó una mano por el cabello, claramente furioso, pero no interrumpió. Nathan continuó. No solo somos genéticamente idénticos. Hay cosas que nos conectan más allá de eso. Cosas que no son normales. Evan frunció el ceño. ¿Qué tipo de cosas? Nathan bajó la voz. Cuando éramos niños, podíamos sentir lo que el otro sentía. No solo emociones, sino dolores, pensamientos. Era como si nuestras mentes estuvieran conectadas. Y con el tiempo, aprendimos a bloquearlo, pero nunca desapareció del todo. Evan sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Esto no era lo que esperaba escuchar. Miró a Ryan, esperando una negación, pero lo único que recibió fue un asentimiento lento. Es verdad, admitió Ryan, finalmente rompiendo su silencio. Y es por eso que nunca hablo de esto. No quiero que la gente piense que estamos locos. Nathan soltó una risa amarga. Locos o no, esto es parte de lo que somos. Y si Evan va a estar contigo, necesitas saberlo todo. Evan se quedó en silencio, sintiendo que el mundo a su alrededor comenzaba a volverse más extraño con cada palabra que escuchaba. Por primera vez en su relación, se preguntó si realmente conocía a Ryan tan bien como pensaba. Evan se quedó sentado en el sofá del salón familiar, incapaz de apartar la mirada de Ryan y Nathan. La revelación de esa conexión mental, ese vínculo que ninguno de los dos podía explicar, lo había dejado completamente desconcertado. Por un momento, la charla ruidosa y risas de la reunión familiar a su alrededor parecían lejanas, como si estuviera atrapado en una burbuja de incredulidad. Entonces, ¿me están diciendo que ustedes dos pueden leer las mentes del otro?, preguntó finalmente Evan, tratando de sonar lógico, aunque su voz traicionaba su confusión. Nathan se encogió de hombros, como si la situación fuera perfectamente normal. No exactamente. No es como si pudiéramos escuchar los pensamientos del otro todo el tiempo. Es más bien como sentirnos mutuamente. A veces es emocional, otras veces físico. Como si una parte de mí estuviera conectada a una parte de él. Ryan, incómodo con la conversación, se pasó una mano por el rostro y evitó mirar a Evan directamente. Es más complicado que eso. Y como dijo Nathan, con el tiempo hemos aprendido a bloquearlo, la mayor parte del tiempo. La mayor parte del tiempo, repitió Evan, sus palabras cargadas de escepticismo. ¿Y cuando no pueden bloquearlo, qué pasa entonces? Nathan soltó una carcajada que a Evan le pareció fuera de lugar. Oh, digamos que las cosas pueden ponerse bastante incómodas. ¿Recuerdas la vez que te caíste de la bicicleta, Ryan, y yo terminé en urgencias con una muñeca rota aunque estaba a kilómetros de distancia? Bueno, eso fue divertido de explicar. Evan abrió los ojos de par en par. ¿Estás diciendo que compartieron una lesión física? Ryan asintió con desgana. Sí, eso fue antes de que supiéramos cómo controlar el vínculo. Era mucho más fuerte cuando éramos niños. Ahora, rara vez ocurre. Pero no desaparece por completo. Y como lo explican, insistió Evan, tratando de encontrar algo lógico en todo esto. ¿Han hablado con médicos, con científicos, alguien que pueda darles respuestas? Ryan negó con la cabeza. Nuestros padres nunca quisieron que se supiera. Nos dijeron que era un tema privado, algo que no debíamos contar a nadie. Crecieron tratando de convencernos de que era solo nuestra imaginación, pero nosotros sabemos que es real. Nathan, más relajado, se recostó en el sillón y añadió, no es como si alguien nos creyera, de todos modos. Digo, ¿te imaginas explicar esto sin que piensen que estamos locos? Evan respiró profundamente, tratando de calmarse. Aunque todo lo que escuchaba parecía imposible, no podía ignorar la sinceridad en los ojos de Ryan. Pero había algo más que lo inquietaba, algo que no podía dejar pasar. ¿Por qué me están contando esto ahora?, preguntó, mirando directamente a Nathan. Si este era un secreto tan grande, ¿por qué decidiste revelarlo en una reunión familiar? Nathan sonrió de forma enigmática. Porque creo que tú tienes derecho a saberlo. Después de todo,
estás en la vida de Raan. Y si estás aquí para quedarte, es mejor que entiendas con quién estás tratando. Evan se volvió hacia Raan, buscando confirmación. ¿Es cierto? ¿Crees que esto es algo que necesito saber? Ryan suspiró, finalmente enfrentándose a la mirada de Evan. No quería decírtelo porque no quería asustarte. Pero Nathan tiene razón. Esto es parte de lo que soy, de lo que somos. No puedo seguir ocultándotelo si vamos a tener una relación honesta. Evan se quedó en silencio, mirando a los dos hombres que compartían más que un parentesco. Su mundo había cambiado en cuestión de minutos, y no estaba seguro de cómo avanzar. Pero había una cosa que sabía con certeza, no importaba lo extraño o inexplicable que fuera, tenía que decidir si estaba dispuesto a aceptar este nuevo lado de Raan o si todo esto era demasiado. Voy a necesitar tiempo para procesar esto, dijo finalmente, levantándose del sofá. Esto, no es algo que pueda digerir en una sola noche. Raan asintió, con una mezcla de alivio y preocupación en su rostro. Tómate el tiempo que necesites. Estoy aquí para responder cualquier pregunta cuando estés listo. Evan salió al jardín trasero, donde las luces colgantes parpadeaban suavemente en la noche. Mientras respiraba el aire fresco, se dio cuenta de que este secreto no solo cambiaría la forma en que veía a Raan, sino también la forma en que entendía las relaciones, la confianza y lo desconocido. Evan pasó los días siguientes envuelto en un torbellino de pensamientos. La revelación de Raan y Nathan no solo lo había desconcertado, sino que también lo había hecho cuestionar si realmente conocía al hombre con quien compartía su vida. ¿Qué más estaba oculto bajo la superficie? ¿Qué otros secretos podrían surgir con el tiempo? Raan, por su parte, respetó la decisión de Evan de tomarse un tiempo para reflexionar. Aunque le dolía la distancia emocional que se había formado entre ellos, entendía que la verdad, por muy dolorosa o surrealista que fuera, era necesaria para construir algo real. Evan decidió buscar respuestas por su cuenta. Sabía que Raan no lo presionaría, pero no podía simplemente dejar el tema sin explorarlo más. Una tarde, mientras Raan estaba en el trabajo, Evan abrió su laptop y empezó a investigar sobre conexiones gemelas, vínculos psicológicos y fenómenos inexplicables. Encontró artículos sobre gemelos que afirmaban compartir emociones o sensaciones físicas, pero nada que explicara del todo la conexión de Raan y Nathan. Fue entonces cuando recordó algo que Nathan había dicho durante la reunión familiar: nuestros padres nunca quisieron que se supiera. Había algo en ese comentario que lo inquietaba. Si los padres de Raan y Nathan sabían más sobre esto, tal vez también habían ocultado algo importante. Evan decidió visitar a los padres de Raan, con la esperanza de encontrar respuestas. Cuando llegó a la casa, la madre de Raan lo recibió con una cálida sonrisa, aunque su expresión cambió rápidamente al notar la seriedad en el rostro de Evan. ¿Todo está bien, Evan?, preguntó, invitándolo a entrar. Evan tomó asiento en el sofá, sintiendo el peso de lo que estaba a punto de preguntar. Quería hablar con usted sobre algo que Raan y Nathan me contaron recientemente. El rostro de la madre de Raan se endureció ligeramente. ¿Qué te contaron? Evan respiró hondo antes de continuar. Me dijeron que tienen una conexión especial, algo que va más allá de ser primos. Que pueden sentir lo que el otro siente, incluso físicamente. Y que ustedes, como sus padres, sabían de esto pero nunca quisieron que se hablara del tema, ¿es cierto? Por un momento, el silencio llenó la habitación. La madre de Raan miró a Evan, sus ojos llenos de una mezcla de sorpresa y resignación. Finalmente, suspiró y asintió lentamente. Es cierto, admitió. Raan y Nathan siempre han sido diferentes. Desde que eran niños, nos dimos cuenta de que había algo especial entre ellos. Al principio pensamos que eran imaginaciones de niños, pero luego vimos cosas que no podíamos explicar. Cuando uno de ellos se enfermaba, el otro también lo hacía, aunque no estuvieran juntos. Cuando uno estaba herido, el otro parecía sentir el mismo dolor. Fue aterrador. Evan frunció el ceño. ¿Por qué nunca buscaron ayuda? ¿Por qué lo mantuvieron en secreto? La madre de Raan bajó la mirada, su voz temblorosa. Intentamos buscar respuestas, pero nadie nos creyó. Nos dijeron que era coincidencia, que estábamos exagerando. Y cuando los niños comenzaron a hablar de ello, nos dimos cuenta de que la gente no lo entendería. Temíamos que fueran tratados como fenómenos, que los apartaran del mundo. Así que les enseñamos a ocultarlo.
Evan sintió un nudo en el estómago al escuchar esas palabras. Era evidente que el secreto no solo había marcado a Ryan y Nathan, sino también a sus familias. ¿Creen que esto es algo genético o algo más? La madre de Ryan negó con la cabeza. No lo sabemos. No hay respuestas claras. Solo sabemos que siempre han estado conectados de una manera que no podemos explicar. Y, sinceramente, siempre temimos lo que podría pasar si alguien más lo descubriera. Evan salió de la casa con más preguntas que respuestas. Aunque entendía las razones detrás del silencio de la familia, no podía evitar sentir que había algo más que no le estaban diciendo. Esa noche, cuando Ryan llegó a casa, Evan decidió enfrentar la verdad de frente. Hablé con tu madre, dijo, mirando a Ryan directamente a los ojos. Me contó todo lo que vivieron tú y Nathan cuando eran niños. Ryan se quedó en silencio por un momento antes de asentir. ¿Y qué piensas ahora que sabes todo eso? Evan respiró profundamente. Pienso que esto no cambia lo que siento por ti, pero también creo que hay cosas sobre ti que ni siquiera tú comprendes del todo. Si vamos a seguir adelante juntos, necesito que sepas que quiero ser parte de esto, sea lo que sea. Pero no quiero más secretos. Ryan lo miró con una mezcla de alivio y determinación. No habrá más secretos, Evan. Lo prometo. Y si estás dispuesto a quedarte conmigo, enfrentaremos esto juntos. Evan asintió, aunque sabía que el camino sería difícil. Había entrado en un mundo de secretos familiares y conexiones inexplicables, pero estaba decidido a enfrentarlo. Porque, a pesar de todo, el amor que sentía por Ryan era más fuerte que cualquier misterio. A pesar de las promesas de Ryan, Evan no podía sacudirse la sensación de que había más en esta historia. Cada vez que pensaba en lo que la madre de Ryan le había contado, sentía que algo importante seguía oculto, algo que ni siquiera Ryan parecía saber. Decidido a llegar al fondo de todo, Evan tomó una decisión arriesgada, contactar directamente a Nathan. Nathan accedió a encontrarse con él sin dudarlo. Lo citó en una cafetería discreta, lejos de cualquier lugar donde pudieran encontrarse con alguien conocido. Cuando Evan llegó, Nathan ya estaba allí, esperándolo con una taza de café en la mano y una expresión de curiosidad en el rostro. Sabía que me llamarías, dijo Nathan, sonriendo levemente. ¿Qué quieres saber? Evan se sentó frente a él, sin rodeos. Todo. Quiero saber todo lo que no me han dicho. Ryan me prometió que no habría más secretos, pero no estoy seguro de que él lo sepa todo. Tú, sin embargo, pareces tener una perspectiva diferente. Así que dime, ¿qué está pasando realmente entre ustedes? Nathan jugueteó con su taza, como si estuviera considerando cómo responder. Finalmente, dejó la taza sobre la mesa y se inclinó hacia adelante. Lo que Ryan te ha contado es verdad, hasta cierto punto. Pero hay algo más. Algo que él no sabe por qué, bueno, nunca ha querido profundizar en esto tanto como yo. Evan frunció el ceño. ¿Qué es lo que él no sabe? Nathan tomó un respiro profundo, como si lo que estuviera a punto de decir le pesara. Hace unos años, decidí investigar nuestra conexión por mi cuenta. Visité especialistas, leí libros sobre fenómenos extraños, incluso hablé con personas que decían haber experimentado cosas similares. Lo que descubrí me dejó helado. Hay casos rarísimos en los que vínculos como el nuestro no solo conectan a dos personas, sino que también pueden amplificar sus emociones, sus impulsos, incluso sus deseos. Evan sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Amplificar? ¿Qué significa eso? Nathan sostuvo su mirada, su tono volviéndose más sombrío. Significa que si uno de nosotros siente algo con suficiente intensidad, el otro puede sentirlo también, como si fuera propio. No es solo dolor físico o emociones básicas. Es algo más profundo. Y puede ser peligroso si no se controla. Evan parpadeó, procesando esa información. ¿Peligroso cómo? Nathan hizo una pausa antes de responder. Imagina sentir un miedo abrumador o una ira intensa que ni siquiera es tuya, pero que se apodera de ti como si lo fuera. Imagina no poder distinguir entre tus propios sentimientos y los de otra persona. Eso es lo que podría pasar si nuestra conexión se descontrola. Evan se quedó en silencio, intentando comprender el alcance de lo que Nathan estaba diciendo. Si esto era cierto, significaba que el vínculo entre Ryan y Nathan no solo era extraño, sino potencialmente destructivo. ¿Ryan sabe algo de esto?, preguntó finalmente. Nathan negó con la cabeza.
No. Siempre ha evitado hablar de esto o intentar entenderlo. Prefiere ignorarlo, fingir que no existe. Pero yo no podía hacerlo. Necesitaba respuestas. Y ahora tú también las tienes. Evan lo miró fijamente, su mente llena de preguntas. ¿Por qué me estás contando esto? ¿Por qué ahora? Nathan sonrió ligeramente, pero su expresión era seria. Porque creo que eres la única persona que puede hacer que Ryan lo enfrente. Yo no puedo obligarlo, pero tú significas algo para él. Si alguien puede ayudarlo a aceptar lo que somos, eres tú. Evan salió de la cafetería con una mezcla de miedo y determinación. Sabía que lo que Nathan le había contado era solo una pieza del rompecabezas, pero también sabía que era suficiente para cambiarlo todo. Esa noche, cuando Ryan llegó a casa, Evan lo estaba esperando. Necesitamos hablar, dijo Evan, su tono firme. Ryan lo miró con preocupación. ¿Qué pasó? Evan cruzó los brazos, decidido a no dejar que esto quedara sin resolver. Hablé con Nathan. Me contó sobre lo que descubrió, sobre cómo su conexión contigo puede amplificar emociones y convertirse en algo peligroso. ¿Es cierto que nunca quisiste investigar esto? Ryan frunció el ceño, claramente sorprendido. ¿Nathan te dijo eso? Sí, y ahora necesito saber por qué lo has ignorado, dijo Evan, mirándolo directamente a los ojos. No estoy enojado, Ryan, pero merezco entender esto completamente si voy a seguir a tu lado. Ryan suspiró, pasando una mano por su cabello. No quería enfrentarlo porque tenía miedo. Miedo de lo que podríamos descubrir, de lo que significaría para nosotros. Pero si esto está afectando nuestra relación, entonces ya no puedo seguir ignorándolo. Evan asintió, suavizando su tono. No tienes que enfrentarlo solo. Estoy aquí, y juntos podemos buscar las respuestas que necesitas. Ryan tomó la mano de Evan y la apretó con fuerza. Gracias, Evan. No sé qué haría sin ti. Mientras se abrazaban, Evan sabía que este era solo el comienzo de un largo camino hacia la verdad. Pero, por primera vez, sentía que estaban enfrentando el futuro juntos, sin secretos ni miedo. El vínculo entre Ryan y Nathan ya no era un secreto, pero lo que significaba y cómo podría afectarlo seguía siendo un misterio. Evan, decidido a ayudar a Ryan a enfrentarlo, organizó una reunión entre los tres en su apartamento. Quería que Ryan y Nathan estuvieran en el mismo lugar para abordar la situación de manera directa. Ryan aceptó a regañadientes, aún incómodo con la idea, pero sabía que era necesario. Cuando Nathan llegó, traía consigo una pequeña pila de documentos y libros. Los dejó sobre la mesa del comedor con una expresión seria, muy distinta de la actitud despreocupada que solía mostrar. Si vamos a hacer esto, será todo o nada, dijo, mirando a Ryan y Evan. Ryan suspiró, pasándose una mano por la nuca. Nunca me gustó hablar de esto, Nathan. Pero si Evan piensa que debemos enfrentarlo, estoy dispuesto. Nathan asintió y abrió uno de los libros. Bien, entonces empecemos desde el principio. Lo que he encontrado no es mucho, pero es suficiente para entender que nuestra conexión no es normal. Hay casos documentados de vínculos similares, aunque son extremadamente raros. Y en casi todos ellos, los involucrados han tenido que aprender a controlarlo o arriesgarse a perder el control de sí mismos. Evan escuchaba atentamente mientras Nathan pasaba las páginas de un viejo libro, señalando fragmentos subrayados. Había referencias a gemelos y familiares con vínculos inexplicables, a casos de sincronización emocional e incluso a accidentes en los que ambas partes compartían el dolor físico. Esto explica lo básico, dijo Nathan, empujando el libro hacia Ryan. Pero lo que me preocupa más son las historias de cómo este tipo de conexión puede intensificarse bajo estrés o emociones fuertes. Ya hemos visto algo de eso en nosotros mismos, ¿no? Ryan asintió lentamente. Sí, como cuando tú te lastimaste el brazo y yo sentí el mismo dolor, aunque estaba a kilómetros de distancia. Evan intervino, con una pregunta que había estado rondando en su mente. ¿Hay algo que puedan hacer para controlarlo, alguna forma de manejarlo para que no se salga de control? Nathan exhaló profundamente. La mayoría de las personas en estos casos aprendieron a manejarlo con el tiempo, pero otros buscaron formas externas de ayuda, como terapia especializada o incluso meditación. Pero lo más importante es que ambos tenemos que trabajar juntos. No puedo hacerlo solo, Ryan. Tú tampoco. Ryan se quedó en silencio, procesando lo que Nathan acababa de decir.
Por primera vez, parecía estar considerando seriamente la posibilidad de enfrentar su conexión en lugar de ignorarla. Finalmente, Ryan habló. Está bien. Haré lo que sea necesario. Pero, Nathan, esto no será fácil para mí. Siempre he tratado de alejarme de esto porque me asusta. Pero si tú estás dispuesto a trabajar en ello, yo también lo haré. Evan sintió una ola de alivio al escuchar esas palabras. Había temido que Ryan se resistiera, pero ahora parecía que estaba listo para dar el primer paso hacia la verdad. Nathan sonrió levemente. Eso es todo lo que necesito escuchar. Tenemos un largo camino por delante, pero al menos ahora estamos en la misma página. Evan, viendo cómo los dos hombres comenzaban a abrirse, decidió intervenir una vez más. Entonces, ¿qué sigue? ¿Cuál es el siguiente paso? Nathan pensó por un momento antes de responder. El siguiente paso es aprender a identificar cuando nuestra conexión está activa. Eso significa que Ryan y yo tendremos que pasar más tiempo juntos, observando cómo reaccionamos bajo diferentes circunstancias. Será incómodo, pero es necesario. Ryan asintió, aunque su expresión reflejaba algo de ansiedad. Está bien. Pero quiero que tú también estés involucrado, Evan. No quiero que esto sea algo que manejemos solos. Evan sonrió, aliviado de saber que Ryan lo incluía en el proceso. Por supuesto. Estoy aquí para apoyarlos a ambos. Esto no es solo tu carga, Ryan. Es algo que enfrentaremos juntos. Esa noche, mientras Ryan y Evan se preparaban para dormir, hubo un aire de tranquilidad entre ellos que no había estado allí en semanas. Aunque aún quedaban muchas preguntas sin respuesta, sabían que habían dado el primer paso hacia algo más grande. Y lo más importante, lo estaban haciendo juntos. Los días siguientes estuvieron marcados por los primeros intentos de Ryan y Nathan de explorar su conexión. Evan se convirtió en el punto de equilibrio entre ambos, asegurándose de que los ejercicios no se convirtieran en algo abrumador o generaran más tensión de la necesaria. El plan era simple, observar y documentar cualquier reacción que pudiera revelar cómo funcionaba realmente su vínculo. La primera sesión se llevó a cabo en el apartamento de Evan. Nathan llegó con una libreta llena de notas y un par de ejercicios que había adaptado de sus investigaciones. Ryan, aunque visiblemente incómodo, estaba decidido a cooperar. Evan los observaba desde la cocina, dejando que trabajaran mientras tomaba notas mentales de sus interacciones. Vamos a empezar con algo básico, dijo Nathan, colocando un cronómetro sobre la mesa. Quiero que te concentres en un recuerdo intenso, algo que te haya marcado emocionalmente. No me lo digas, solo enfócate en ello y veamos si siento algo. Ryan dudó por un momento antes de cerrar los ojos. La habitación se llenó de un silencio tenso mientras Nathan lo observaba atentamente. Después de unos segundos, Nathan frunció el ceño y se llevó una mano al pecho. Es extraño, murmuró Nathan. Siento como si estuviera en un lugar frío. Hay algo de miedo, pero también tristeza, ¿es eso lo que estás recordando? Ryan abrió los ojos de golpe, sorprendido. Estaba pensando en el accidente de auto de mamá. Era invierno, y me quedé atrapado en el auto por horas antes de que llegaran a rescatarme. Esa sensación de frío y miedo, nunca la olvidé. Evan, que había estado escuchando desde la distancia, se acercó con una mezcla de curiosidad y preocupación. ¿Cómo es posible que haya sentido eso tan claramente, Nathan? ¿Es siempre tan específico? Nathan negó con la cabeza. No siempre. Normalmente es más vago, como emociones o sensaciones físicas. Pero cuando Ryan se concentra lo suficiente, parece que el vínculo se fortalece. La siguiente prueba fue aún más inquietante. Nathan y Ryan decidieron replicar un ejercicio que Nathan había leído en sus investigaciones, inducir una pequeña molestia física en uno de ellos para ver si el otro lo percibía. Ryan se ofreció como voluntario, y Nathan, con un gesto de duda, pellizcó suavemente su propio brazo. Ryan reaccionó de inmediato, llevándose la mano al mismo lugar de su brazo. «Eso dolió», exclamó, frunciendo el ceño. Nathan lo miró con asombro. Fue un pellizco muy leve. Pero tú lo sentiste como si te hubiera ocurrido a ti. Esto confirma lo que sospechaba, nuestro vínculo no solo amplifica emociones, también reacciona al dolor físico. Evan no pudo evitar intervenir. Esto es increíble, pero también me preocupa. Si el vínculo es tan fuerte, ¿qué pasa si uno de ustedes experimenta algo más serio, como una lesión grave o una crisis emocional intensa? El otro lo sufrirá igual.
Nathan y Ryan intercambiaron miradas. Ninguno de los dos había considerado esa posibilidad, pero las palabras de Evan los hicieron reflexionar. Ryan fue el primero en hablar. Si eso es cierto, significa que necesitamos aprender a controlarlo, no solo a entenderlo. Esto no puede seguir siendo algo que nos controle a nosotros. Nathan asintió lentamente. Tienes razón. Pero no va a ser fácil. Controlar algo tan intrínseco como esto, llevará tiempo. Evan, sintiendo la tensión en el aire, trató de aliviar el momento. Lo importante es que ya dieron el primer paso. Están enfrentándolo juntos, y eso es lo que importa. A pesar de los avances, la noche dejó a Evan inquieto. Mientras Ryan dormía a su lado, él no podía evitar pensar en las implicaciones de lo que estaban descubriendo. El vínculo entre Ryan y Nathan no era solo un fenómeno extraño, era algo que podía ponerlos en peligro si no aprendían a manejarlo. A la mañana siguiente, mientras desayunaban, Evan decidió plantear lo que había estado rondando su mente. He estado pensando, comenzó, mirando a Ryan. Si este vínculo puede ser tan peligroso como parece, tal vez deberíamos buscar ayuda profesional. Hay personas que estudian estos fenómenos, y podrían ayudarlos a entenderlo mejor. Ryan dejó su taza de café sobre la mesa y lo miró con seriedad. ¿Crees que alguien realmente podría ayudarnos con algo tan único como esto? Evan asintió. Tal vez no tengan todas las respuestas, pero al menos podríamos intentarlo. No tienen que hacerlo solos. Nathan, que había llegado temprano para continuar con los ejercicios, se unió a la conversación. Estoy de acuerdo. Si hay alguien que pueda ayudarnos a controlar esto, vale la pena intentarlo. Ryan miró a Evan y Nathan, y aunque su expresión reflejaba dudas, también había una chispa de esperanza. Está bien, dijo finalmente. Busquemos ayuda. Pero esto lo hacemos juntos. Evan sonrió, sintiendo que finalmente estaban avanzando hacia algo concreto. Aunque el camino seguía siendo incierto, sabía que estaban más cerca que nunca de entender el misterio que unía a Ryan y Nathan. Pero en el fondo, también sabía que aún quedaban muchas preguntas sin responder, y que el verdadero desafío apenas comenzaba. Con la decisión tomada, Evan se puso manos a la obra para buscar especialistas que pudieran ayudar a Ryan y Nathan a entender y controlar su vínculo. Investigó durante días, leyendo sobre estudios en gemelos, conexiones familiares inexplicables y fenómenos psíquicos. Fue un proceso lento, pero finalmente encontró a alguien que parecía encajar, la doctora Elena Vargas, una psicóloga y experta en fenómenos de sincronización en gemelos y familiares cercanos. Evan organizó una cita con la doctora Vargas, quien los recibió en su pequeña oficina, ubicada en una tranquila calle de la ciudad. Era una mujer de mediana edad con una presencia calmante, pero sus ojos reflejaban una curiosidad intensa. He oído de casos como el suyo, aunque son extremadamente raros, dijo después de que Ryan y Nathan explicaron lo básico sobre su vínculo. Pero lo que describen es más profundo que cualquier cosa que haya estudiado antes. Nathan, siempre el más directo, preguntó, ¿cree que esto tiene una explicación científica, o es algo más inexplicable? La doctora Vargas sonrió ligeramente. La ciencia tiene límites, pero también tiene herramientas para explorar lo que aún no entendemos. Lo primero será determinar si su conexión tiene un componente biológico, psicológico o una combinación de ambos. Comenzaron con pruebas básicas, similares a los ejercicios que Nathan y Ryan ya habían intentado por su cuenta, pero esta vez bajo la supervisión de la doctora. Durante una de las sesiones, la doctora Vargas introdujo un ejercicio nuevo, separar a Ryan y Nathan en habitaciones diferentes y medir sus reacciones mientras les presentaba estímulos emocionales intensos, como imágenes tristes o música alegre. Los resultados fueron sorprendentes. Aunque no podían verse ni oírse, sus reacciones emocionales se sincronizaban casi perfectamente. Cuando Ryan reaccionaba con tristeza, Nathan también lo hacía, incluso sin saber lo que su primo estaba viendo. La doctora Vargas tomó notas frenéticamente, claramente fascinada por lo que presenciaba. Esto es notable, dijo al final de la sesión. Su vínculo va más allá de lo que he visto antes. No solo comparten emociones, sino que parecen ser capaces de percibir las mismas experiencias a nivel subconsciente. Esto sugiere que su conexión es más profunda de lo que podríamos explicar con simples términos biológicos. Evan, que había estado observando desde un rincón, sintió una mezcla de asombro y preocupación. ¿Hay algún riesgo en esto?, preguntó,
mirando a la doctora. La doctora Vargas asintió lentamente. Si no aprenden a controlar esta conexión, podría volverse abrumadora. Las emociones intensas, el estrés o el dolor podrían amplificarse de manera peligrosa. Pero hay formas de manejarlo. Con práctica y técnicas de autorregulación, pueden reducir la intensidad del vínculo y evitar que los afecte de forma negativa. Nathan levantó una ceja, intrigado. ¿Y cómo se supone que hacemos eso? Comenzaremos con ejercicios de desconexión, explicó la doctora. Es esencial que aprendan a separar sus emociones y sensaciones, a distinguir lo que es suyo de lo que proviene del otro. Será difícil al principio, pero es necesario para que puedan tener control sobre su vínculo. En las semanas siguientes, Ryan y Nathan trabajaron con la doctora Vargas en estos ejercicios, mientras Evan se mantenía a su lado como un apoyo constante. Al principio, los resultados eran inconsistentes. Había días en los que lograban mantener cierta distancia emocional, pero otros en los que su conexión parecía intensificarse, especialmente durante momentos de estrés. Una noche, después de una sesión particularmente difícil, Ryan se derrumbó en el sofá junto a Evan. No sé si puedo hacerlo, admitió, su voz cansada. Es como tratar de apagar algo que ha estado encendido toda mi vida. Evan tomó su mano, mirándolo con determinación. Es difícil, pero no estás solo. Tienes a Nathan, a la doctora Vargas, y me tienes a mí. Vamos a salir de esto, Ryan. Lo importante es que sigas intentándolo. Poco a poco, los progresos comenzaron a mostrarse. Ryan y Nathan aprendieron a identificar cuando su vínculo se activaba y a controlarlo antes de que los abrumara. Aunque el proceso era lento, la doctora Vargas estaba satisfecha con los avances. Están aprendiendo a manejar algo que muy pocas personas podrían comprender, les dijo durante una de sus últimas sesiones. Eso es un logro en sí mismo. Finalmente, después de meses de trabajo, Ryan y Nathan llegaron a un punto en el que podían vivir con su conexión sin que ésta los controlara. Seguían compartiendo un vínculo único, pero ahora tenían las herramientas para manejarlo de manera saludable. Una noche, mientras Evan y Ryan cenaban juntos, Ryan lo miró con una sonrisa cansada pero genuina. Nunca habría llegado tan lejos sin ti, dijo, tomando la mano de Evan sobre la mesa. Gracias por quedarte a mi lado, incluso cuando todo esto parecía imposible. Evan sonrió, sintiendo que todo el esfuerzo había valido la pena. No fue fácil, pero sabía que valía la pena luchar por esto. Por nosotros. Ryan asintió, su expresión llena de gratitud. Aunque sabían que siempre habría desafíos, también sabían que juntos podían enfrentarlos, sin importar cuán extraños o difíciles fueran. Y con eso, finalmente sentían que habían encontrado un equilibrio, un nuevo comienzo donde la verdad, la confianza y el amor los guiaban hacia adelante.